que sacar para indemnizar a las víctimas, sino también para que estas personas se puedan reintegrar a la sociedad normalmente, y a ellas se les debe cancelar también este sueldo. Sí, exactamente. Entonces, el Estado colombiano, yo creo que, pues, dinero, yo siempre he dicho sí se tiene, pero la distribución de los recursos que se hace, debido a que nosotros tenemos altas tasas de corrupción, es probable que no se pueda realizar una indemnización, ¿sí? Y que el sueldo, para que estas personas se puedan reintegrar a la vida, a la sociedad comúnmente, pues también va a ser un poco complicado. Además, una vez, estuve mirando un programa, Séptimo Día, que mostraban allí, llegaban unas personas, era como un experimento social, llegaban unas personas que supuestamente eran desmovilizadas a buscar trabajo, ¿sí? Entonces el dueño del establecimiento los empezaba a rechazar porque eran desmovilizados y decía, bueno, si usted está enseñado a matar, si usted está enseñado a hacer todas esas atrocidades, entonces aquí, ¿qué puede hacer? Yo no le puedo dar empleo por eso. Y las personas que estaban viendo, sí, que eran pues unas personas ahí que estaban grabando, estaban ajenas a que eso era una grabación, estas personas aceptaban este rechazo, ¿sí? Entonces es complicado también que estas personas puedan reintegrarse, ¿cierto? El Estado trata de subsanar todos estos vacíos que nos encontramos, pero si nosotros como colombianos no empezamos a aceptar estas cosas, ¿cierto? A que estas personas se integren a nuestra vida, pues posiblemente no se pueda lograr eso que estamos tratando de firmar allá, ¿cierto? Solamente se nos quedará en un papel. Sí, porque realmente hay incentivos para que los empresarios capten a estas personas desmovilizadas. Claro, pero si no estoy mal, se les hace un descuento a las personas que tengan en sus empresas a las personas desmovilizadas, ¿sí? Pero ahí entonces entra la empresa a ponderar. Que me haga un descuento, ¿sí? O tener la seguridad, porque eso es lo que piensan muchos. Piensan que si tienen a una persona desmovilizada en su empresa, entonces puede ocasionar estragos al interior de esta, o el descuento, entonces empiezan a ponderar estas cosas, y eso era lo que también se miraba en ese experimento. Entonces las personas se quedaban calladas ante eso, y ese es el mayor problema de los colombianos, que vemos esas injusticias y nos quedamos callados. Entonces vemos eso y simplemente lo omitimos. Prefiero que no me hagan ningún descuento en mi empresa y no lo tengo a él. Entonces el Estado sí debe tener como unas medidas más fuertes para que estas personas realmente logren reintegrarse, porque es muy complicado pues sacar recursos para víctimas, para desmovilizados, para que se logre el acuerdo de paz. Luis, tenías algo que decir. Me gustaría tocar algunos aspectos de lo que acabó de mencionar mi compañera Cristina Matiz. Y en primer lugar es que nosotros hasta cierto punto resultamos ser un poco miopes. ¿Miopes por qué? Porque decimos, listo, a X persona le dieron 25 millones, en el mejor de los casos, recalco. Le dan esos 25 millones, ¿y esa persona qué es? Normalmente eran personas que trabajaban en el campo, cosas por el estilo, pues fueron desplazadas, llegaron a la ciudad, no tienen empleo y no saben hacer una adecuada distribución de ese dinero, porque ellas estaban acostumbradas a laborar efectivamente en su campo, en su tierra, tener sus animalitos. Acá en la ciudad no pueden. Entonces, esas personas, ¿qué hacen con ese dinero? Los 25 millones. ¿Cuánto tiempo les va a durar? ¿6 meses? 8 meses. Y claro, luego si no hay inversión, si no lo invierten para generar mayor riqueza, pues la plática se pierde. Bueno, conozco un caso de cerca respecto a lo que dice Luis, y es una señora la cual fue víctima, pero de los paramilitares. A la señora, cometieron muchas atrocidades hacia ella y hacia sus familiares. La señora es analfabeta, ¿sí? Y el Estado colombiano efectivamente hizo lo que tiene que hacer, ¿no? Se supone. La indemnizaron, le entregaron una suma de dinero altísima. La señora en este momento no sabe qué hacer con el dinero porque, le da miedo en primer lugar retirar el dinero. La señora viene de un lugar de Antioquia, sí, se vino acá, está viviendo en Girón, en un lugar, en un asentamiento, sí, y esta persona dice, me da miedo, ¿por qué? Porque así como me cometieron muchas atrocidades conmigo, me da miedo que vaya y retire el dinero y me roben la plata. Me da miedo porque si lo dejo allá en el sitio, en el asentamiento donde vivo, cada vez que llueve se me mojan las cosas, entonces se me moja el dinero y lo pierdo. No sé cómo invertirlo, no tengo a nadie, ni siquiera sé contar la plata.
Entonces, yo creo que más allá, lo que dice Luis es cierto, más allá de entregarle un dinero a esa persona, el Estado también debería encargarse de decir, usted cómo le puede dar un manejo a este dinero, ¿sí? Porque lógicamente esta persona es analfabeta, no sabe qué hacer con su dinero, nada, pues lo va a invertir o va a dejar que, digamos, personas externas, no, présteme el dinero, porque también conozco personas así, las indemnizaron y lo que hicieron fue entregarle el dinero, no, présteme el dinero, como no sabían qué manejo darle a eso, entonces fueron perdiendo su dinero. Sí, una asesoría para la inversión. Uh-huh. Y pues efectivamente lo que acabo de decir mi compañera Cristina, o sea, se debe hacer un acompañamiento, pero un verdadero acompañamiento de esas personas, porque también existen los casos listos, se le dio el dinero, se gastó el dinero, o en otros casos se le dio el dinero, está haciendo una distribución adecuada, pero esa persona sigue mal, no se le hace un verdadero acompañamiento psicológico. Algunas entidades dicen que tienen proyectos para las víctimas de la violencia, no obstante esos proyectos verdaderamente no se materializan. Y pues otro aspecto que me gustaría tocar es con respecto a que cómo nuestro erario público se va a ver sumamente afectado por este posconflicto. Porque, bueno, en su experiencia ya sabrá que un posconflicto es sumamente costoso. Indemnización tanto para víctimas, en ocasiones salarios para los victimarios, y que hasta cierto punto esos victimarios también son víctimas. Y otro aspecto es que el debido acompañamiento de estos victimarios, para que no suceda lo que ahí nos acabó de comentar Cristina, de que llegan a una empresa, de que son rechazados. Ese acompañamiento debe ser por parte de psicólogos, de trabajadores sociales, de economistas, de abogados, los cuales les permitan tener una adecuada resocialización. Porque, bueno, no es secreto para nadie que a gran parte de los colombianos se les pasa la idea de que listo, yo contrato a esa persona. Entonces, si tengo problemas con esta persona porque no desempeña su trabajo de manera adecuada, entonces le voy a hacer un reclamo. Esta persona, como ya tuvo determinadas andanzas, me puede hacer algo. Esa es la idea bueno, no de todos los colombianos, pero es una idea muy realista. Si a él le resultaba tan fácil cometer X delito, ¿por qué no lo va a cometer conmigo? Porque le estoy exigiendo que haga su trabajo de manera adecuada. Es algo sumamente complejo. Y claro que sí. Hay un punto que quiero resaltar. Leónidas, por ejemplo, planteaba que era necesaria la inversión y el desarrollo de empresas. Y también educar a los empresarios. Por ejemplo, a él le parece que es muy importante que en la zona de Santander impulsar el turismo. Él es empresario turístico. Eso es por un lado. Pero por otro lado también educar a los empresarios, porque él señalaba que los empresarios están desconociendo mucho cómo es el proceso. ¿Ustedes cómo ven esas perspectivas? ¿Cómo ven lo que nos comentó Leónidas en la conferencia? Bueno, lo que dijo el empresario Leónidas Gómez es algo supremamente acertado, ¿no? Porque el posconflicto colombiano no simplemente se viene para determinado sector de la sociedad, digamos, para lo económico, no. El posconflicto es para todos sus ámbitos y nosotros debemos ver cómo inmiscuimos todos los sectores de esta sociedad para que se genere un verdadero posconflicto. Él planteaba sobre el empresariado para el posconflicto, de cómo creando empresa nacional, recalco, nacional, se puede generar una gran cantidad de trabajo. Porque otro aspecto que tampoco es un secreto para nadie es como muchas personas se unieron a estos grupos al margen de la ley, ya que el Estado no llegaba a estas veredas. Porque sí, así se ha presentado gran parte del reclutamiento. Nosotros, sí, hay ausencia del Estado, ni siquiera hay escuelas. Y eso lo podemos evidenciar en el documento de Human Rights Watch, de Aprenderás a no llorar. Muchos niños, bueno, si bien fueron raptados de sus hogares, otros niños por incentivos económicos, bueno, supuestos incentivos económicos, se iban con determinado grupo. Entonces, por esa ausencia de trabajo, algunas personas acudieron a las armas. Entonces, algo similar se podría presentar acá, ¿no? Para intentar dar solución a ello. Claro, porque si hay ausencia de trabajo, algo tiene que hacer la gente para poder seguir viviendo, ¿no?
¿Qué pasó? Les cuento rápido qué pasó en El Salvador, porque fíjense que después de la firma de los acuerdos de paz en el 92, claro, hubo desmovilizados tanto de la guerrilla como del ejército. Pero al estar desmovilizados y no haberse desarrollado políticas para incluirlos, no en la vida civil, porque allá alguien que perteneció al ejército es muy probable que hoy en día esté muy afín con lo que dice el partido de izquierda. Es muy normal encontrarse eso, ¿no? O que vivan en convivencia, incluso sean familiares de algún guerrillero. Un país pequeñito. La cuestión es que mucha gente no encontró oportunidad laboral. Y tanto bombardeo de la guerra, tanta idea de que solo matando se podían alcanzar objetivos, llevó a crear bandas criminales también. ¿Y qué pasó? Pues iban a secuestrar a los principales empresarios. Hubo una ola en los 90 de secuestros a empresarios que terminaron incluso quebrando compañías porque tenían que pagar los rescates de las personas secuestradas. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Que nos vienen inquietos ante estos comentarios. Bueno, en cuanto a lo que sucedió en El Salvador, claro, pues aquí en Colombia también está sucediendo con los desmovilizados de los paramilitares, ¿sí? Yo vengo de una región la cual pues predominaba por los paramilitares y allí cesamos con este conflicto de los paramilitares, pero nos surgió otro conflicto, el cual se está viviendo en este momento, y es la creación de bandas criminales, ¿sí? Algo que está afectando lógicamente pues no solamente a mi región, sino a muchas regiones de Colombia. Entonces, incluso recuerdo que eso lo planteábamos en el aula de clase. ¿Qué va a suceder? ¿Será que también se van a formar FARC-CRIM? ¿Sí? Entonces el Estado no está previendo otras cosas que pueden suceder luego del posconflicto, luego de la firma del acuerdo de paz, porque también discutíamos eso. Estas personas, sí, no es la línea general, sí, no es por generalizar, pero estas personas están enseñadas a este tipo de cosas, y si no hay empresa que me apoye, ¿sí? Si no hay un Estado que me apoye, entonces yo que busco volver a hacer lo que ya estaba haciendo, pero entonces ya no en la selva o por allá, sino ya dentro de las ciudades, ¿cierto? Formando estos grupos criminales que igual nos están afectando. Entonces el Estado, pues hasta el momento no he escuchado cómo va a prever eso, porque cuando realizó el acuerdo con los paramilitares, sí, ellos lo firmaron, todo quedó muy bien firmado, sí, pero luego se nos vino las BACRIM y nos está afectando en este momento, y está sucediendo lo mismo. Entonces nos están secuestrando, están atracando las ciudades, todo esto, y cómo el Estado está previendo, cómo está solucionando estos problemas, no lo está haciendo en este momento. Bueno, de igual manera, me acuerdo muy bien de esa intervención, no obstante, creo que no tuvo el tiempo suficiente. Me gustaría escucharlo, profesor Alexis, su perspectiva de cómo luego del posconflicto salvadoreño el Estado intentó hacer frente a estos grupos al margen de la ley que se generaron, como por ejemplo la Mara Salvatrucha, o la Mara 18. La Mara 18 o la Mara Salva... Pandillas transnacionales. Exactamente, me gustaría saber cómo El Salvador ha hecho frente a esos grupos, porque lastimosamente el Estado colombiano no está lejos de ello. Claro, sí, a mí me da mucho miedo que vaya a pasar cuestiones como esas acá, aunque sí noto más institucionalidad que en El Salvador, pero también noto como ausencia de ciertas políticas como la política laboral, para incluir a estas personas a la vida ya civil. Lo que pasó después de los 90 fue que se crearon estas bandas, ¿verdad? Pero paralelamente iba surgiendo un fenómeno al mismo tiempo, donde los pandilleros que habían vivido en Estados Unidos porque habían migrado por necesidades económicas o por el conflicto armado, su familia se los llevaron. ¿Ya? Allá en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, donde tenían que defenderse frente a grupos de pandilleros de otras nacionalidades, como los chicanos, que son los mexicanos, o los coreanos, o los grupos negros en Estados Unidos, que también forman pandillas, empezaron a crear lo que era la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Esas maras, por política de los Estados Unidos de deportar a todos los indocumentados,
empezaron a retornar al país.